Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Juegos y Tech. Nuevo video sobre los componentes que se encuentran en nuestra PC. Hoy conoceremos mucho mejor a la placa de video o tarjeta gráfica. Un elemento esencial en nuestra PC y más si queremos correr juegos o editar videos. Así que no te vayas hasta el final y quédate a conocer más de este componente. Arranquemos. Vamos a comenzar explicando qué es una placa de video o tarjeta gráfica. Y diremos que es un componente electrónico que se encarga de procesar la información que le llega al dispositivo para posteriormente mostrarla al usuario visualmente mediante un monitor. Lo más común es hablar de tarjetas gráficas de PC, donde juegan un papel importante sobre todo en el mundo del gaming y de la edición de videos. Cuando decimos placa de video nos referimos al conjunto de la placa impresa, PCB, junto con todos los chips y controladores físicos necesarios, pero habitualmente se suele abreviar como GPU, Graphic Processor Unit, que en español significa unidad de procesamiento gráfico. Ambos son términos bien conocidos en el mundo del hardware. Hay que diferenciar entre tarjeta gráfica dedicada e integrada. Una GPU dedicada hace referencia a una tarjeta gráfica de tamaño completo que se inserta en el puerto PCI Express de la placa madre, mientras que una integrada IGP o Integrated Graphic Processor va dentro del propio procesador, consumiendo mucho menos sin ocupar espacio adicional y dando una potencia suficiente para sacar adelante algunos juegos no muy exigentes. Principalmente hay dos fabricantes de tarjetas gráficas dedicadas para computadora, Nvidia y AMD, si bien Intel está al acecho. En cuanto a las tarjetas gráficas integradas, son los propios fabricantes de CPUs los que también las desarrollan, y en este caso tenemos a Intel y AMD, siendo así AMD el factor común entre ambas categorías. A menudo, las gráficas dedicadas requieren de energía adicional, un conector o varios de 6 u 8 pines que la alimentan, ya que el puerto PCI Express tan solo puede ofrecer 75 voltios de potencia. Los modelos más altos de gama sobrepasan los 200 voltios. Una tarjeta gráfica sirve como output para el usuario, de manera que éste puede ver la interacción con el equipo a tiempo real. Una PC puede encenderse sin tarjeta gráfica alguna, dedicada o integrada, pero no mostrará nada en la pantalla, y por ende no sabremos qué estamos haciendo. Los dos usos principales de las tarjetas gráficas dedicadas son jugar y editar videos, que es precisamente en esos ámbitos donde más potencia de cálculo se requiere. Las tarjetas gráficas dedicadas suelen categorizarse atendiendo a su modelo y ello conlleva el dividirlas en tres gamas principales, de entrada o baja, media y alta. Dependiendo de la categoría de la tarjeta gráfica, podrás sacar unos juegos u otros al máximo detalle, además de tener en cuenta la resolución de la pantalla, donde interviene especialmente la capacidad de la memoria y la frecuencia de refresco de la misma. Actualmente con técnicas como G-Sync o FreeSync es posible ajustar los frames por segundo o FPS de salida de la gráfica a los hertz de salida del monitor, eliminando así tediosos problemas como el tearing y el lag, que deriva de evitar el tearing activando la sincronización vertical. El término más utilizado para denominar a la GPU es el de tarjeta gráfica, aunque no exactamente es lo mismo. Una GPU o Graphic Processor Unit es básicamente un procesador construido para manejar gráficos. El término obviamente suena muy similar al del CPU, por lo que es importante diferenciar ambos elementos. Una GPU no tiene 4 ni 6 núcleos, sino miles de estos, para hacer todas estas operaciones específicas de forma paralela una y otra vez. Claro, estos núcleos no son tan inteligentes como los del procesador, pero pueden hacer muchísimas más operaciones de este tipo a la vez. La GPU también tiene su propia memoria, la GRAM, que es mucho más rápida que la memoria RAM normal. Tiene un bus mucho más grande, entre 128 y 256 bits, para enviar mucha más cantidad de instrucciones a la GPU. El término APU lo inventó AMD para denominar sus procesadores con GPU integrada en el mismo encapsulado, que como dijimos anteriormente, esto significa que dentro del propio procesador tenemos un chip o mejor dicho chipset compuesto por varios núcleos que es capaz de trabajar con gráficos 3D de igual forma que lo hace una tarjeta gráfica. Pero claro, a priori no podemos comparar el rendimiento de una tarjeta gráfica con miles de núcleos internos en un IGP integrado dentro de la propia CPU, así que su capacidad de procesamiento sigue siendo muy inferior en términos de potencia bruta. A esto le sumamos el hecho de no tener una memoria dedicada tan rápida como la GDDR de las tarjetas gráficas, basándose con parte de la memoria RAM para su gestión gráfica. Los procesadores Intel Core i
Tienen casi todos ellos una GPU integrada denominada Intel HD o UHD Graphic, excepto los modelos con la F al final. AMD hace lo propio con algunas de sus CPU, concretamente los Ryzen de la serie G y los Athlon, con gráficos denominados Radeon RX Vega 11 y Radeon Vega 8. Los nuevos Ryzen Pro cuentan con gráficos Radeon Vega 7. Hagamos un poco de historia. Lejos quedan los antiguos PC de solo texto a los que tenemos ahora, pero si algo ha estado presente en todas las épocas es el afán por crear mundos virtuales cada vez más detallados para sumergirnos en su interior. En los primeros equipos de consumo general con procesadores Intel 4004 u 8008 ya teníamos tarjetas gráficas o algo parecido. Estas solo se limitaban a interpretar el código y plasmarlo en una pantalla en forma de texto plano de unas 40 u 80 columnas, y por supuesto en monocromo. De hecho, la primera tarjeta gráfica se denomina MDA, Monochrome Data Adapter. Tenía una RAM propia de nada menos que 4 kB, para representar perfectos gráficos en forma de texto plano a 80 por 25 columnas. Tras eso vinieron las tarjetas gráficas CGA, Color Graphic Adapter. En 1981, IBM comenzó a comercializar la primera tarjeta gráfica color. Esta era capaz de representar 4 colores simultáneamente, de una paleta de 16 interna a una resolución de 320 x 200. En modo texto era capaz de elevar la resolución a 80 x 25 columnas, o lo que es igual a 640 x 200 píxeles. Seguimos avanzando con las HGC o Hercules Graphic Card, una tarjeta monocromática que elevó la resolución a 720 x 348 y era capaz de trabajar junto a la CGA para tener hasta 2 salidas de video distintas. La EGA o Enhanced Graphic Adapter se creó en 1984. Esta fue la primera tarjeta gráfica propiamente dicha, capaz de trabajar con 16 colores y a resoluciones de hasta 720 x 540 para los modelos de ATI Technology. En 1987 se produce una nueva revolución y se abandona el conector ISA de video para adaptar el puerto VGA, Video Graphic Array, denominados también Sub-15D, un puerto serie analógico que se ha utilizado hasta no hace mucho para los CRT e incluso para los paneles TFT. Las nuevas tarjetas gráficas elevaban su paleta de colores a los 256 y su memoria VRAM era de 256 KB. En esta época, los juegos de computadora comenzaron a desarrollarse con mayor complejidad. Fue en 1989 cuando las tarjetas gráficas dejaron de utilizar paleta de colores y comenzaron a utilizar la profundidad de color. Con el estándar VESA como conexión a la placa madre, el bus se ampliaba a los 32 bits, así que ya eran capaces de trabajar con varios millones de colores y resoluciones de hasta 1024 x 768 píxeles, gracias a los monitores con el puerto Super VGA. Tarjetas tan emblemáticas como la ATI Match 32 o Match 64, con una interfaz de 64 bits, fueron de las mejores de la época. El estándar VESA era un bus endemoniadamente grande, así que en 1993 evolucionó al estándar PCI, el que conocemos en la actualidad con sus distintas generaciones. Este nos permitía tarjetas más pequeñas y muchos fabricantes se unieron a la fiesta de las gráficas, como Creative, Matrox, 3DFX con sus Voodoo y Voodoo 2 y una tal Nvidia con sus primeros modelos Riva TNT y TNT2 lanzadas en 1998. En ese entonces aparecieron las primeras librerías específicas para aceleración 3D como DirectX por parte de Microsoft o OpenGL de Silicon Graphics. Pronto el bus PCI se quedó pequeño, con tarjetas capaces de direccionar 16 bits y gráficos 3D a una resolución de 800 x 600 píxeles, por lo que se creó el bus AGP, Advanced Graphic Port. Este bus presentaba una interfaz similar al PCI, de 32 bits, pero aumentando su bus en 8 canales adicionales, para comunicarse con la memoria RAM más rápidamente. Su bus trabajaba a 66 MHz y 256 megapíxeles por segundo de ancho de banda, con hasta 6 versiones AGP X8, llegando hasta los 2.1 GB por segundo y que en 2004 sería sustituido por el bus PCI Express. Aquí tenemos ya muy establecidas las dos grandes compañías de tarjetas gráficas 3D, como lo son Nvidia y ATI. Una de las primeras tarjetas que marcó la nueva era era la Nvidia GeForce 256, implementando la tecnología TIL, cálculos de iluminación y geometría. Luego situándose por encima de sus rivales por ser el primer acelerador de gráficos 3D poligonales y compatibles con DirectX 3D. Poco después, ATI sacaría su primera Radeon,
conformando así las denominaciones de ambos fabricantes para sus tarjetas gráficas de video, que perduran hasta el día de hoy, aún tras la compra de ATI por parte de AMD. Y por fin llegamos a la era actual de las tarjetas gráficas, cuando en 2004 la interfaz VGA no dio para más y fue sustituida por el PCI Express, como dijimos. Este nuevo bus permitía transferencias de hasta 4 GB por segundo, tanto en subida como bajada simultáneamente, es decir, 200 MB por 16 carriles. En un principio iría conectado al puente norte de la placa madre y utilizaría parte de la memoria RAM para video, con denominación Turbo Caché o Hyper Memory. Pero más tarde, con la incorporación del puente norte en la propia CPU, estos 16 carriles PCI Express irían en comunicación directa con la CPU. Comenzó la era de las ATI Radeon HD y las Nvidia GeForce, convirtiéndose en los principales exponentes de tarjetas gráficas gaming para computadoras del mercado. Nvidia pronto tomaría la delantera con la GeForce 6800, que soportaba DirectX 9.0C, frente a la ATI Radeon X850 Pro, que se quedó un pasito detrás. Tras esto, ambas marcas pasaron a desarrollar la arquitectura de Shader, unificados con sus Radeon HD 2000 y GeForce 8 series. De hecho, la poderosa Nvidia GeForce 8800 GTX fue una de las tarjetas más poderosas de su generación, e incluso de las que vinieron después, siendo el salto definitivo de Nvidia a la supremacía. En 2006 fue cuando AMD compró ATI y sus tarjetas pasaron a llamarse AMD Radeon. Finalmente nos plantamos en las tarjetas compatibles con las librerías DirectX 12 y OpenGL 4.5 y 4.6, siendo las primeras las Nvidia GTX 680 y las AMD Radeon HD 7000. Sucesivas generaciones han llegado por parte de los dos fabricantes. En el caso de las Nvidia tenemos las arquitecturas Maxwell GeForce 900, Pascal GeForce 10 y Turing GeForce 20, mientras que AMD tiene la Polaris Radeon RX, GCN Radeon Vega y ahora las RDNA de Radeon RX 5000. Vamos a ver las partes principales de una tarjeta gráfica, para así poder identificar qué elementos y tecnologías debemos conocer a la hora de comprar una. El chipset o GPU es el núcleo de la misma, y dentro encontramos una enorme cantidad de núcleos que se encarga de realizar distintas funciones, especialmente en la arquitectura que utiliza actualmente Nvidia. Dentro encontramos los respectivos núcleos y la memoria caché asociada al chip, que normalmente tiene el L1 y L2. Dentro de la GPU de Nvidia encontramos los núcleos CUDA o CUDA Cores, que son, por así decirlo, los encargados de realizar los cálculos en coma flotantes generales. Estos núcleos en las tarjetas AMD se denominan Stream Processor o procesadores de flujo. Un mismo número en tarjetas de distintas fabricantes no significa la misma capacidad, ya que estos dependerán de la arquitectura. Además, Nvidia también cuenta con Tensor Cores y RT Cores. Estos núcleos están destinados al procesador de instrucciones más complejas acerca del trazado de rayos en tiempo real, una de las capacidades más importantes de la nueva generación de tarjetas de fabricante. Memoria GRAM. La memoria GRAM hace prácticamente la misma función que la memoria RAM de nuestra PC, almacenando las texturas y elementos que van a ser procesados en la GPU. Además encontramos capacidades muy grandes, con más de 6 GB actualmente en casi todas las tarjetas gráficas de gama media alta. Es una memoria de tipo DDR, igual que la RAM, por lo que su frecuencia efectiva será siempre el doble de la frecuencia del reloj, algo a tener en cuenta en la hora de overclocking y a los datos de las especificaciones. En la actualidad la mayoría de las tarjetas utilizan la tecnología GDDR6, mientras que las RAM normales son de DDR4. Estas memorias son mucho más veloces que la DDR4, alcanzando frecuencias de hasta 14.000 MHz, es decir, 14 GB por segundo, de forma efectiva con un reloj a 7.000 MHz. Además, su ancho de bus es mucho mayor, alcanzando en ocasiones hasta los 384 bits en las Nvidia tope de gama. Pero aún hay una segunda memoria que ha utilizado AMD para su Radeon 7, tratándose de la HBM2. Esta memoria no cuenta con velocidades tan altas como la GDDR6, pero a cambio nos ofrece un brutal ancho de bus de hasta 2048 bits. VRM y TDP. El VRM es el elemento encargado del suministro de energía a todos los componentes de la tarjeta gráfica, especialmente a la GPU y su memoria GRAM. Consta de los mismos elementos que el VRM de la placa madre, con sus MOSFET actuando de rectificadores DC-DC de corriente, sus chuques y sus condensadores. De igual forma, estas fases se dividen en las V-Core y en las V-SOC para GPU y memoria. Por parte del TDP también significa exactamente lo mismo que en una CPU.
No se trata de la potencia que consume el procesador, sino de la potencia en forma de calor que genera esta trabajando a la máxima carga. Para alimentar la tarjeta necesitamos un conector de alimentación. Actualmente se utilizan configuraciones de 6 más 2 pines para las tarjetas, ya que la propia ranura PCI Express solo es capaz de suministrar un máximo de 75 watts, mientras que una GPU puede llegar a consumir más de 200 watts. Interfaz de conexión. La interfaz de conexión es la forma de conectar la tarjeta gráfica a la placa madre o motherboard. En la actualidad, absolutamente todas las tarjetas gráficas dedicadas funcionan mediante el bus PCI Express 3.0, excepto las nuevas tarjetas AMD Radeon XR5000, que se han actualizado al bus PCI Express 4.0. A efectos prácticos no notaremos diferencia alguna. Pronto todas las GPU serán PCI Express 4.0, esto es obvio. No nos debemos preocupar por tener una placa madre con PCI Express 4.0 y una tarjeta gráfica 3.0, ya que el estándar siempre ofrece retrocompatibilidad. Puertos de video. Por último tenemos los conectores de video, aquellos que necesitamos para conectar nuestro monitor o monitores y obtener la imagen. En el mercado actual tenemos 4 tipos de conexiones de video. El HDMI o High Definition Multimedia Interface es un estándar de comunicación para dispositivos multimedia de imagen y sonido sin compresión. La versión del HDMI va a influir en la capacidad de imagen que podemos sacar de la tarjeta gráfica. La última versión es la HDMI 2.1, que ofrece resoluciones máximas de 10K, reproducir 4K a 120 MHz y 8K a 60 MHz. Mientras que la versión 2.0 ofrece 4K a 60 Hz en 8 bits. El DisplayPort también es una interfaz serie con imagen y sonido sin compresión. Al igual que antes, la versión de este puerto será muy importante y necesitaremos que al menos sea la 1.4, ya que esta versión cuenta con un soporte para reproducir contenidos en 8K a 60 Hz y en 4K a 120 Hz, con nada menos que 30 bits y en HDR. Sin duda, el mejor de todos en la actualidad. El USB-C. El USB tipo C está llegando cada vez a más dispositivos por su gran velocidad y su integración con interfaces como DisplayPort y Thunderbolt 3 a 40 GB por segundo. Este USB cuenta con DisplayPort Alternative Mode, siendo el DisplayPort 1.3 con soporte para mostrar imágenes a resolución de 4K a 60 Hz. DVI es un conector que es poco probable encontrarlo en monitores actuales, siendo la evolución del VGA a una señal digital de alta definición. Si podemos evitarlo, mucho mejor, siendo el más extendido el DVI-DL. Para referirnos a la potencia de una tarjeta gráfica es necesario conocer algunos conceptos que suelen aparecer en sus especificaciones y en los benchmark. Esta será la mejor forma de conocer en profundidad la tarjeta gráfica que nos queremos comprar y además poder compararlas con la competencia. Tasa de FPS. Los FPS son los fotogramas por segundo. Este mide la frecuencia a la que la pantalla muestra las imágenes en un video, juego o en lo que ella se represente. Los FPS tienen mucho que ver con la forma en que percibimos el movimiento en la imagen. Mientras más FPS, más sensación de fluidez nos dará la imagen. Con una tasa de 60 FPS o más, el ojo humano en condiciones normales apreciará una imagen totalmente fluida, que simularía a la realidad. Pero claro, todo no depende de la tarjeta gráfica, ya que la tasa de refresco en la pantalla marcará los FPS que veremos. FPS es lo mismo que Hz, y si una pantalla tiene 50 Hz, el juego se verá como máximo a 60 FPS, aunque la GPU sea capaz de reproducirlo a 100 o 200 FPS. Para saber cuál sería la tasa máxima de FPS que la GPU sería capaz de representar, tenemos que desactivar la sincronización vertical en las opciones del juego. Arquitectura de su GPU. Antes hemos visto que las GPU tienen un determinado recuento de núcleos físicos, lo que podríamos llevarnos a pensar que mientras más, mejor rendimiento nos aportará. Pero esto no es exactamente así, ya que al igual que ocurre con la arquitectura de las CPU, el rendimiento variará incluso teniendo la misma velocidad y los mismos núcleos. A esto lo llamamos IPC o instrucciones por ciclo. La arquitectura de las tarjetas gráficas ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, hasta tener unos rendimientos simplemente espectaculares. Son capaces de soportar resoluciones de 4K a más de 60 Hz o incluso resoluciones de 8K. Pero lo más importante es su gran capacidad para animar y renderizar texturas con luz en tiempo real, tal y como hacen nuestros ojos en la vida real. En la actualidad tenemos a Nvidia con su arquitectura Turing, usando transistores FinFET de 12 nanómetros para construir los chipsets de las nuevas RTX.
Esta nueva arquitectura cuenta con dos elementos diferenciales, que hasta ahora no existían en los equipos de consumo general: la capacidad de Ray Tracing en tiempo real y los DLSS. La primera función intenta simular lo que ocurre en el mundo real, calculando cómo incide la luz en los objetos virtuales en tiempo real. La segunda se trata de una serie de algoritmos de inteligencia artificial con los que la tarjeta renderiza las texturas a una resolución menor para optimizar el rendimiento del juego. Lo ideal es combinar DLSS y Ray Tracing. Por parte de AMD también ha estrenado arquitectura, aunque es cierto que convive con las inmediatamente anteriores para contar con una gran gama de placas, que, si bien es cierto, no están al nivel de las tope de gama de Nvidia. Con RDNA, AMD ha aumentado el IPC de sus GPU en un 25% respecto a la arquitectura GNC, consiguiendo con esto un 50% más de velocidad por cada vatio consumido. Frecuencia de reloj y modo turbo. Junto a la arquitectura, dos parámetros son muy importantes de cara a ver el rendimiento de una GPU, que son los de su frecuencia de reloj base y el aumento en modo turbo o overclocking de fábrica. Al igual que sucede con los CPU, las GPU también son capaces de variar su frecuencia de procesamiento gráficos según necesite en cada momento. Si nos fijamos, las frecuencias de las tarjetas gráficas son mucho menores que la de los procesadores, estando en torno a los 1600 a 2000 MHz. Esto se debe a que la mayor cantidad de núcleos suple la cantidad de su mayor frecuencia, para así controlar el TDP de la tarjeta. En este punto será fundamental saber que en el mercado tenemos los modelos de referencia y las tarjetas personalizadas. Las primeras son los modelos que sacan los propios fabricantes, Nvidia y AMD. Las segundas, los fabricantes básicamente agarran el GPU y memorias para ensamblar las suyas propias con componentes y disipadores de mayor rendimiento. El caso es que también se modifica su frecuencia de reloj y estos modelos suelen ser más veloces que los de referencia. T-flops. Junto a la frecuencia de reloj tenemos los flops, operaciones en punto flotante por segundo. Este valor mide las operaciones en coma flotante que un procesador es capaz de realizar en un segundo. Es una cifra que mide la potencia bruta de la GPU y también de la CPU. Actualmente no podemos hablar simplemente de flops, sino de teraflops o T-flops. No debemos llevar a confusión el pensar que más T-flops significará que nuestra tarjeta gráfica es mejor. Normalmente es así, ya que debería ser capaz de mover las texturas con mayor soltura. Pero otros elementos como la cantidad de memoria, su velocidad y la arquitectura de la GPU y su caché marcarán la diferencia. Los TMU y ROPS son los términos que van a aparecer en todas las tarjetas gráficas, y sí que nos darán una buena idea de la velocidad de trabajo de las mismas. TMU significa unidad de mapeo de texturas. Este elemento se encarga de dimensionar, rotar y distorsionar una imagen de mapas de bits para colocarla en un modelo 3D que servirá como textura. Es decir, aplica un mapa de color a un objeto 3D que a priori estará vacío. Mientras más TMU, mayor será el rendimiento de texturarizado, más rápido se rellenarán los píxeles y más FPS obtendremos. Las TMU actuales incluyen unidades de dirección de textura, TA, y unidades de filtrado de textura, TF. Ahora pasamos a ver los ROP, o unidades de rasterizado. Estas unidades procesan la información de Tcl, de memoria VRAM, y realizan operaciones de matriciales y de vectores para darle un valor final al píxel, que será su profundidad. A esto se llama rasterización, y básicamente controlar el anti-scaling o la fusión de los distintos valores de píxel ubicados en memoria. DLSS es precisamente una evolución de este proceso para generar cantidad de memoria, ancho de banda y ancho de bus. Sabemos que existen varios tipos de tecnología para las memorias VRAM, de las cuales actualmente la más utilizada son la GDDR5 y la GDDR6, con velocidades que llegan hasta los 14.000 GB por segundo para esta última. Al igual que ocurre con la RAM, mientras más memorias, más datos de píxeles, textura y Tcl podremos almacenar. Esto influye bastante en la resolución a la que juguemos, al nivel de detalle del mundo y a la distancia de visualización. En la actualidad, una tarjeta gráfica deberá tener como mínimo 4 GB de VRAM para poder trabajar con los juegos de última generación, a resoluciones Full HD y superiores. El ancho de bus de memoria representa la cantidad de bits que se pueden transmitir en una palabra o instrucción. Estas son mucho más largas que las que usan la CPU, las longitudes de entre 192 y 384 bits, recordemos el concepto de paralelismo en el procesamiento. El ancho de banda de la memoria es la cantidad de información que se puede transferir por unidad de tiempo y se mide en gigabits por segundo. Mientras mayor ancho de bus y mayor frecuencia de memoria, más ancho de banda tendremos, porque mayor será la cantidad de información que podrá viajar por ella. Es igual que el internet.
Compatibilidad con la API. Una API es básicamente un conjunto de librerías que se utilizan para desarrollar y trabajar con las distintas aplicaciones. Significa programación de aplicaciones y es el medio en el cual se comunican entre sí distintas aplicaciones. Si nos trasladamos al mundo multimedia, tenemos también APIs que permiten el funcionamiento y creación de juegos y video. La más famosa de todas es DirectX, que está en su versión 12 desde 2014 y en las últimas actualizaciones ha implementado capacidad de Ray Tracing, MCAA programable y realidad virtual. La versión de código abierto es OpenGL, que va por la versión 4.5 y también la usan muchos juegos. Finalmente tenemos Vulkan, una API especialmente desarrollada para AMD. Su código de origen era de AMD y lo cedió a Khronos. Capacidad de overclocking. Antes hablamos de la frecuencia turbo de la GPU, pero es que también es posible aumentarlas por encima de sus límites haciendo overclocking. Con esta práctica básicamente se intenta buscar más FPS en los juegos, más fluidez para mejorar nuestra respuesta. La capacidad de overclocking de la CPU rondan los 100 o 150 MHz, aunque algunas son capaces de admitir algo más o menos, según su arquitectura y frecuencia máxima. Pero es que además es posible overclockear las memorias GDDR y además muchísimo. Una memoria GDDR6 promedio trabaja a 7000 MHz, admite subir de hasta 900 y 1000 MHz, llegando así hasta los 16 GB por segundo efectivo. De hecho, es el elemento que más hace subir la tasa de FPS del juego con aumentos de incluso 15 FPS. Algunos de los mejores programas para hacer overclocking son EVGA Precision X1, MSI Afterburner y AMD Wattman para las Radeon. Aunque muchísimos fabricantes tienen el suyo propio, como Aorus, Colorful, Asus, etc. Los benchmark son pruebas de estrés y rendimiento a los que se someten ciertos componentes hardware de nuestro PC para evaluar y comparar su rendimiento frente a otros productos del mercado. Por supuesto, hay benchmark para evaluar el rendimiento de las tarjetas gráficas e incluso del conjunto gráfica CPU. Estos tests casi siempre muestran una puntuación adimensional, es decir, que solamente se podrá comparar con las generadas por este programa. En el lado contrario estarían los FPS y, por ejemplo, los T-flops. Los programas más utilizados para el benchmark de tarjetas gráficas son el 3D Mark, Patchmark, BR-Mark o Geekbench. Todos ellos tienen su propia tabla de estadísticas para comparar nuestra GPU con la competencia. Por supuesto que importa, así que antes de comprar una tarjeta gráfica, lo mínimo que podemos hacer es irnos a sus especificaciones y ver lo que mide. Luego tendremos que ir al gabinete o chasis y medir qué espacio tenemos disponible para ella. Las tarjetas gráficas dedicadas tienen unas GPU muy potentes con TDP de más de 100 watts en todas ellas. Esto significa que se van a calentar bastante, de hecho, más incluso que los procesadores. Por este motivo, todas ellas tienen disipadores de gran tamaño que ocupan casi toda la PCB de electrónica. En el mercado podemos encontrar básicamente dos tipos de disipadores. Blower. Este tipo de disipador es por ejemplo el que tienen los modelos de referencia AMD Radeon RX 5700 y 5700 XT o las anteriores Nvidia GTX 1000. Un solo ventilador succiona aire vertical y hace que fluya por el disipador aleteado. Estos disipadores son muy malos porque agarra poco aire y la velocidad de paso por el disipador es baja. Flujo axial. Son los ventiladores de toda la vida, situados de forma vertical en el disipador y empujando aire hacia las aletas que posteriormente saldrán por los laterales. Se utiliza en todos los modelos personalizados por ser el que mejor rendimiento da. Incluso existe la refrigeración líquida en algunos modelos tope de gama que cuentan con disipadores que incrustan un sistema de refrigeración líquida. Por ejemplo, la Asus Matrix RTX 2080 Ti. Para jugar, al igual que para hacer todo tipo de tareas en nuestra computadora, siempre tenemos que buscar un equilibrio en nuestros componentes para así evitar que existan cuellos de botella. Reduciendo esto al mundo del gaming y de nuestras tarjetas gráficas, debemos de conseguir un equilibrio entre la GPU y la CPU, para que ninguno de ellos se quede corto y el otro desaproveche demasiado. Nuestro dinero está en juego y no podemos comprar una RTX 2080 e instalarla con un Core i3 9300F. El procesador central tiene un papel importante en el trabajo con los gráficos, como ya hemos visto en el video de conocimiento del mismo. Así que debemos asegurarnos que tenga la suficiente velocidad, núcleos e hilos de procesamiento para trabajar con las físicas y los movimientos del juego o video y enviárselos a la tarjeta gráfica tan rápido como sea posible.
En cualquier caso, siempre tendremos la posibilidad de modificar los ajustes gráficos del juego para reducir el impacto de una CPU demasiado lenta para las exigencias. En el caso de la GPU es sencillo compensar su falta de rendimiento, tan solo bajando la resolución conseguiremos grandes resultados. Con la CPU es diferente, ya que aunque haya menos píxeles, las físicas y movimientos seguirán casi iguales, y bajar la calidad de estas opciones podrá influir mucho en la correcta experiencia del juego. Estas son algunas opciones que influyen en la CPU y otras en la GPU. Viendo esto, podemos hacer un balance más o menos general clasificando los equipos según el propósito para el que estén construidos. De esta forma será más fácil conseguir unas especificaciones más o menos equilibradas. Ahora hablaremos de apartados que también tienen que ver con nuestro procesador, procesadores con gráficos integrados. Podemos considerar un equipo de propósito general aquel que va a responder bien en muy diversas circunstancias. Por ejemplo, navegar, trabajar en Office, hacer pinitos en diseño e incluso editar videos a nivel aficionado y jugar de vez en cuando en Full HD. En este ámbito van a destacar los Intel Core i3 de 4 núcleos y alta frecuencia y muy especialmente los AMD Ryzen 3 3200G y 5 3400G con gráficos Radeon RX Vega 11 integrados y un precio muy ajustado. Estos Ryzen son capaces de mover dignamente un juego de última generación en calidad baja y Full HD. Si queremos algo un poco mejor, tenemos que pasar al siguiente nivel. Siendo gaming de gama media, ya podríamos permitirnos un Ryzen 5 2600 o un Core i5 9400F y añadirle una GPU dedicada como las Nvidia 1650, 1660 y 1660 Ti o las AMD Radeon RX 570, 580 o 590. Pero claro, si queremos más, debemos hacer sacrificios. Y esto es lo que nos toca si queremos obtener una experiencia de juego óptima en Full HD o 2K en alta calidad. En este caso, todavía los procesadores comentados son una gran opción por ser de 6 núcleos, pero podríamos subir a los Ryzen 5 3600 y 3600X y a los Intel Core i5 9600K. Con estos merecerá la pena subir a las RTX 2060, 2070 Super de Nvidia y a las RX 5700 y 5700 XT de AMD. Aquí habrá mucha tarea de renderizado y juegos funcionando con los filtros al máximo, por lo que necesitamos una CPU de al menos de 8 núcleos y una tarjeta gráfica potente. Los AMD Ryzen 7 3700X o 3800X serán una gran opción, o los Intel Core i7 9700 o 10700. Junto a ellos nos merecemos una Nvidia RTX 2070 Super o una AMD Radeon RX 5700 XT. Y si queremos ser la envidia a nuestros amigos, subamos a una RTX 3060 o 3700, esperemos un poco a las Radeon 6800 o 6900 XT y hagámonos con un AMD Ryzen 9 5950X o un Intel Core i9 10940. Bueno, hasta acá llegamos con este video en el que conocemos de forma bastante detallada la actualidad de las tarjetas gráficas, así como un poco de su historia desde los inicios de las mismas. Es uno de los productos que más adeptos tiene en el mundo de la informática, ya que un PC gaming de buenos componentes gráficos va a rendir mucho más que una consola. Los verdaderos gamers utilizan computadoras para jugar, especialmente en eSport o gaming competitivo a nivel mundial. En ellos siempre se intenta conseguir el máximo rendimiento posible, aumentando FPS, disminuyendo el tiempo de respuesta y usando componentes diseñados para gaming, pero nada sería posible sin las tarjetas gráficas. Así que si llegaste hasta acá y te gustó el video, dale like, deja tus comentarios y ya que estás, suscríbete al canal. Seguiremos conociendo más nuestra PC en siguientes videos. Esto es Juegos y Tech y lo despido hasta la próxima. Chao.